Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. Dice allí la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar, hermano. Señor, una vez más estamos delante de ti, implorando tu clemencia y el poder de tu Santo Espíritu, para que podamos predicar fidedignamente tu palabra, para que podamos ser fieles en eso, y también, Señor, para que tú nos asistas y que esa palabra pueda llegar a nuestros corazones. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, las verdades acerca de Jesús son demasiado importantes para la fe. Y eso por una sencillísima razón. El cristianismo es Cristo. Todo el que diga ser cristiano necesita saber bien quién es Cristo, porque el cristianismo es Cristo. El cristianismo es la única religión en el mundo que descansa en la persona de su fundador. El cristianismo está unido a Cristo de tal manera que la visión que tengamos de Cristo encierra y determina nuestra visión del cristianismo. Así que tiene que ver mucho lo que nosotros sepamos, entendamos y creamos de Jesús, porque eso es lo que va a ser el fundamento de nuestra vida en la fe. Y si hay un pasaje del Nuevo Testamento en el que esta verdad se expresa de una manera contundente, es en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses, que hemos estado estudiando durante todo este tiempo. En toda esta sección de la carta, Pablo insiste en el hecho de que la vida cristiana consiste esencialmente en nuestra unión con Cristo. Eso es lo que él está diciendo durante todo este capítulo. Aunque no podamos comprender del todo lo que eso significa, la Biblia enseña que los cristianos estamos en Cristo y Él está en nosotros. Y por causa de esa unión con Cristo, tenemos una nueva identidad. Ya usted no era la persona que es. Un nuevo estatus legal delante de Dios. Ya no somos enemigos e hijos de ira, sino que por adopción somos hijos amados en Él. Somos sus hijos, somos miembros de su pueblo, somos el cuerpo de Cristo. También, hermanos, pertenecemos a una nueva familia, la familia de la fe. Tenemos un nuevo carácter, tenemos un nuevo destino, y el eje alrededor del cual gira nuestra vida es completamente distinto también. Ya no nos pertenecemos a nuestros deseos, sino que tenemos un Señor, y para Él vivimos y en Él somos. Y eso es lo que veremos en este pasaje que vamos a estar considerando la mañana de hoy. Pablo nos dice básicamente tres cosas aquí acerca de la vida cristiana. La primera de las cosas que nos dice es que los cristianos debemos ser gobernados por la paz de Cristo. Versículo 15. Vayamos ahí nuevamente. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué significa en este texto la paz de Dios o la paz de Cristo? Hermanos, entiendan que en el capítulo 3 completamente se está hablando de Cristo. Y se nos está hablando que Cristo es preeminente y que Cristo es Dios. ¿En qué sentido debemos ser gobernados por la paz de Dios?
Bueno, en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos esta expresión de la paz de Dios para referirse a tres cosas distintas, pero que se relacionan entre sí. Por ejemplo, la Biblia nos dice que los creyentes disfrutamos de paz con Dios como una consecuencia de la obra redentora de Cristo. Ya no hay hostilidad entre el creyente y Dios porque Cristo asumió nuestra culpa muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Es eso verdad o no? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue una de las verdades que atormentó a Lutero, que le abrió la conciencia. Pero no solamente disfrutamos de paz con Dios por causa de la obra de Cristo, sino que también experimentamos en nuestros corazones la paz de Dios. ¿Qué cosa es que experimentamos en nuestros corazones la paz de Dios? Bueno, que la confianza y quietud que produce en el creyente el saber que nuestras vidas están en las manos de un Padre amante que nos está llevando a cumplimiento sus propósitos eternos en nosotros para su gloria y para el bien de nuestras almas. ¿Qué quiere decir eso? Que la paz de Dios está en tu corazón. Bueno, que tu vida no está al azar. Que tu vida no está al azar. Tienes circunstancias que te rodean muy fuertes. Tienes una vida agitada y completamente complicada. Pero tienes paz. Porque tú sabes que tu vida está controlada por el Dios de los cielos para tu bien. Las circunstancias no dicen nada. Las circunstancias lo que dicen es que estás en un mundo caído y que estás lleno de problemas que tienes que enfrentar, pero que Dios los está controlando. Y aun cuando son muy difíciles, Él los utiliza para tu bien. Dice el Señor en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y qué quiere decir eso? En el texto, ¿cómo termina? Dice, yo no les estoy dando la paz como le da el mundo. Y por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otras palabras, hermanos, estamos en las mejores manos que podemos estar. Es de esa misma paz que habla Pablo en Filipenses 4:7, cuando se nos dice que en medio de cualquier circunstancia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento debe guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debe guardar en medio de circunstancias nuestros corazones en Cristo Jesús? La paz de Dios. ¿Y qué causa es esa paz de Dios? Bueno, que nosotros somos sabedores que estamos en sus manos. Que estamos en sus manos. De manera que los cristianos disfrutamos de paz con Dios y de la paz de Dios. Pero la Biblia nos enseña también que debido a la muerte de Cristo, no solamente fuimos reconciliados con Dios, sino que vinimos a formar parte de una comunidad en la que Cristo derribó todas las paredes de separación, dando por determinadas las enemistades. Y ahí vemos en Efesios 2:14 al 16. Vamos allá un momentico. Efesios 2:14 al 16. Dice, porque Él, ¿quién es Él? Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿De qué nos está hablando aquí, hermanos? De la iglesia. En la iglesia, el judío y el gentil, el bárbaro y el escita, el esclavo y el amo, el rico y el pobre, el hombre y la mujer, todos son unos. Y esas paredes son derribadas por la paz de Cristo. Queridos hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario para ponerle fin a las enemistades que pudieran separar a sus hijos entre sí y poder conformar un solo pueblo. Y por el contexto de Colosenses 3, es evidente, hermanos, que es de esa paz que Pablo está hablando aquí. Está hablando de la paz de la iglesia.
Por ejemplo, pueden ver después los versículos del 9 al 15. Y vean allí los versículos 14 y 15 cuando estábamos predicando sobre ellos. Ahora bien, ¿en qué sentido debemos ser gobernados por esa paz? La palabra que Reina Valera traduce como gobernar, escuchen bien, hermanos, es un verbo griego que hace referencia a la labor de un árbitro. El que es el que decide o da su veredicto sobre dos competidores. Esa es la figura. Es un árbitro que está decidiendo entre dos competidores. Por eso se usaba también en el sentido de el que tiene el control, o en este caso, hermanos, el factor decisivo para tomar una decisión u otra. Entiendan que lo que estamos hablando es de la iglesia. Ese es el contexto, la paz en la iglesia. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que en nuestras relaciones personales entre creyentes, el árbitro que debe decidir nuestro curso de acción es la paz de Cristo. Dice un comentarista, sin sacrificar nuestros principios, los creyentes deben relacionarse unos con otros en una forma tal que facilite y demuestre la paz que Cristo aseguró para ellos en la cruz del Calvario. Algunas personas toman decisiones en sus vidas en base a la paz que sienten en su corazón con respecto a ciertas cosas. Pero yo tengo una paz en mi corazón que inunda mi corazón. Pero mis hermanos, no es de eso que Pablo está hablando aquí. Muchas personas han tomado decisiones terribles en su vida basados en que tienen esa paz interior. Pero el punto no es que sientas paz en tu corazón, sino que a la hora de tomar un curso de acción, en vez de otro, lo que debe dominarte es lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, como dice Pablo en Romanos 14, 19. Esto trae paz al pueblo de Cristo. Esto puede edificar a los demás. Por eso Pablo continúa diciendo en Colosenses 3:15, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Entienden por qué estamos hablando de la paz en la iglesia? Porque ese es el contexto. Tú fuiste llamados a esa paz en tu iglesia. Cuando Dios nos llamó eficazmente a la salvación, hermanos, lo hizo a través de su iglesia, para que nosotros vengamos a ser parte de esa iglesia. Somos miembros los unos de los otros, somos parte de un mismo cuerpo. Bueno, mis queridos hermanos, si realmente valoramos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, no podemos tomar a la ligera la unidad que Él compró para su pueblo al precio de esa sangre. Quienes gozan de paz con Cristo y en lo interno de su corazón deben vivir en unidad y en armonía con sus hermanos. Es interesante notar, hermanos, que el texto dice que esa paz debe gobernar en nuestros corazones. Es decir, debe decidir. ¿Pero dónde debe decidir? En nuestros corazones. Y en los corazones no solamente está el intelecto, sino que también están nuestras emociones. Así que la paz de Cristo debe gobernar tus emociones en el contexto de la iglesia. Debe decidir tu curso de acción. Ven acá, mi hermano Luis. Pero eso entonces significa que debemos hacer el de la vista gorda con el pecado para tener paz y armonía con el otro hermano. Él está acabando y nosotros, qué bueno, pero nos queremos tanto. ¿Es eso? No, hermanos, claro que no. Pero sí, lo que quiere decir es que nuestra motivación primaria al actuar será lo que más sea conveniente al cuerpo de Cristo, y lo haremos de la manera que sea más conducente a la preservación de la paz y la unidad entre nosotros. Mis queridos hermanos, entre nosotros van a surgir tensiones, van a surgir problemas. La iglesia seguro va a tener dificultades, porque aún no hemos sido glorificados, porque estamos lidiando unos con otros en un cuerpo que aún es pecador,
que aún tiene emociones desenfrenadas, que tenemos también todo un pasado que influye en nuestras vidas. Pero el factor decisivo en nuestra actuación debe ser promover la paz en Cristo. Es un pecado atentar contra la paz de la iglesia. Eso que pienso decir o eso que pienso hacer promueve la paz y la unidad que Cristo hizo posible a través de su muerte en la cruz para la iglesia. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra que Reina Valera traduce aquí en Efesios 4:3 como solícito significa literalmente siendo diligente, trabajando, poniendo el mayor empeño en una cosa. Es decir, tenemos que trabajar fuertemente por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los creyentes debemos poner todo nuestro empeño en preservar la paz y la unidad de la iglesia. De lo contrario, mis queridos hermanos, estamos siendo instrumentos en las manos del diablo para dividir la iglesia. Por supuesto, ningún creyente verdadero se ve a sí mismo como un instrumento de Satanás para causar división en medio de la iglesia. El diablo es muy astuto como para presentárselo de ese modo. Tú vas a ser mi instrumento para dividir la iglesia. Bueno, ningún creyente diría: no, yo no voy a ser tu instrumento para dividir la iglesia. Pero no te engañes, mi hermano. Cuando un miembro de la iglesia no está cultivando activamente las virtudes que Pablo menciona, por ejemplo, en Colosenses 3, del 12 al 14, que vimos la semana pasada, cuando va por ahí quejándose y hablándose mal de su hermano, hablando mal de otro a sus espaldas, sembrando dudas del hermano tal, o del pastor, o del diácono, o de cualquier cosa, cuando esparce rumores, cuando no tiene un espíritu perdonador, cuando es terco y obstinado, cuando no quiere echarse para atrás, cuando debería, esa persona está sembrando semillas de división en la iglesia y está atentando contra su paz. Cuando chismea o cuando descubre cosas que no debería descubrir, está perturbando la paz de la iglesia, y eso se llama, mi querido hermano, pecado. ¿Cómo podemos combatir entonces contra un espíritu querelloso, complicado, que usualmente se encuentra detrás de las divisiones y disturbios? Recuérdense, hermanos, que esta iglesia tiene 25 años ya. Y en esos 25 años ha tenido que pasar por muchas cosas. Y muchas cosas han sido también muchos intentos de división. Y detrás de esos intentos de división ha estado este espíritu. Ese espíritu. Bueno, hermanos, ¿cómo nosotros podemos luchar contra un espíritu así? ¿Cómo podemos combatir contra ese espíritu? Bueno, hermanos, pudiera decir muchas cosas al respecto, pero sería bueno limitarnos a la enseñanza de nuestro texto. Noten una vez más el versículo 15 que estamos hablando ahora mismo en nuestro sermón. Dice el versículo 15: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Alguien pudiera pensar que Pablo ha cambiado bruscamente de tema al final de este versículo, pero no es así. La unidad y la gratitud están íntimamente relacionados. Un creyente que realmente aprecia todo lo que Dios ha hecho a su favor, gratuitamente y por gracia, le será mucho más fácil reaccionar con gracia ante las ofensas de los demás. Perdonar como mismo fuiste perdonado. Pero no solamente eso. Un creyente que realmente aprecia la gracia de Dios en Cristo luchará más eficazmente contra uno de los enemigos más poderosos de la verdadera unidad en la iglesia. ¿Saben cuál es, hermanos? Es un pecado muy sutil que normalmente no se mira: la envidia. La envidia. El comentarista Hendrickson dice al respecto:
Cuando una persona se siente ricamente bendecida y realmente valora ardiente y profundamente los beneficios que ha recibido de Dios, difícilmente envidiará los talentos y las riquezas de otros. Mis hermanos, la iglesia es una familia en la que existe desigualdad por un lado e igualdad por el otro. No todos tienen la misma condición económica. Recuérdense que la iglesia es un pueblo dentro de muchos pueblos. Y ahí entonces no todos tienen la misma condición económica. No todos tienen el mismo nivel educativo. No tienen los mismos dones y talentos. Todos. Y en eso hay desigualdad. Pero todos disfrutamos de la misma gracia de Dios. Todos fuimos igualmente perdonados. Todos fuimos igualmente reconciliados. Todos hemos sido adoptados por el mismo Padre. Todos tenemos el mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Todos compartimos el mismo destino y la misma herencia. Por gracia. Si nos enfocamos en los aspectos en los que no somos iguales, es muy probable que en algún momento la amargura brote del corazón y eso puede ser el inicio de una división. ¿Cuál es el antídoto de ese veneno? Hermanos, Pablo lo dice, la gratitud. La gratitud. Queridos hermanos, todos nosotros por igual tenemos un montón de cosas que agradecer a Dios. De hecho, si somos sinceros, deberíamos decir que todos se lo tenemos que agradecer a Dios. Todos compartimos las cosas que realmente tienen valor eterno. Si en verdad apreciamos lo que Dios nos ha concedido, en vez de ir por la vida demandando que los demás nos traten de cierta manera, más bien nos convertiremos en canal de bendición para otros. Pero, si miramos bien el texto y el contexto del capítulo, quizás detrás de esa exhortación de Pablo hay algo más. Mis hermanos, ¿acaso no es cierto que muchas de las bendiciones que Dios nos otorga cada día nos vienen a través de otras personas? Por ejemplo, hermanos, puede que usted esté ahora en una situación difícil de alimentos en su casa y usted comienza a orar a Dios porque no tiene alimentos en su casa. Usted ha sido diligente en su trabajo, usted no ha dejado de trabajar, sin embargo el alimento escasea en su casa providencialmente. Ya no tiene más dinero que emplear, ni cómo trabajar más para poder proveer. Y Dios le contesta por medio de un hermano que trae ese alimento. No vino un ángel en una carroza de fuego, hermanos. Vino un hermano con el alimento en su mano. Dios contestó, sí, y utilizó como instrumento a un hermano de usted, de la iglesia. ¿Acaso no es cierto también que muchas veces estamos más atentos a las debilidades y pecados de los demás que a las bendiciones que recibimos de otros? Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan frecuentemente le das gracias a otras personas por los beneficios que tú recibes de ellos? Que Dios te da a través de ellos como instrumento. Piensa en esta misma semana que pasó. Puedes recordar si le diste gracias a Dios por algún hermano o hermana de la iglesia, o por un miembro de tu familia, o por algún amigo que te proveyó cosas que son respuesta de sus oraciones. ¿Alguien recibió de ti en esta semana que pasó palabras de gratitud? ¿Cuánto aprecio lo que estás haciendo por mí? Gracias. No lo olviden, hermano, la ingratitud genera amargura y la amargura produce división. La gratitud promueve la paz y la unidad en el medio del pueblo de Dios. Es indiscutible que un espíritu humilde y agradecido hacia Dios tendrá una influencia positiva en las relaciones con otras personas. La paz y la gratitud están estrechamente unidas o ligadas. ¿Quieres ser un instrumento de paz? Primero, trata de lograr la gracia de la gratitud en tu corazón. Pero no solamente debemos ser gobernados por la paz de Cristo, como dice el texto, hermanos, sino también
dice el texto en el versículo 16 que debemos ser saturados por la palabra de Cristo. Y vamos a ir al versículo 16. Colosenses 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Evidentemente, hermanos, Pablo se está refiriendo aquí a la palabra de Dios. Sin embargo, es interesante que se refiera a ella como la palabra de Cristo. La palabra que tiene a Cristo como el eje alrededor del cual gira todo lo demás. Recuerden que el tema de esta carta es la preeminencia de Cristo, porque se está tratando de refutar una herejía que ponía a Cristo no en el papel que tienen las Escrituras. Es decir, Cristo y algo más, es necesario algo más. Pero Pablo está diciendo que no, que Cristo es preeminente sobre todas las cosas. Y entonces aquí tenemos el versículo 16. ¿Y qué nos dice Pablo acerca de esa palabra cuyo centro es la persona y la obra del Señor Jesucristo? Bueno, dice que la palabra de ese Cristo debe morar, habitar ricamente en nosotros. Este mensaje debe encontrar un hogar permanente y confortable entre nosotros. Algunos comentaristas se debaten en cuanto al significado de esta expresión, en vosotros. Y algunos se refieren a decir, ¿está hablando de individuos o está hablando de la iglesia? Bueno, en el contexto parece que es la iglesia, hermanos. Pero no creo que ambas ideas se excluyan mutuamente. La única manera en que la palabra de Cristo puede morar ricamente entre nosotros como iglesia es que more abundantemente en nosotros como personas. Porque la iglesia no son las cuatro paredes, somos nosotros. Si en cada uno de nosotros mora abundantemente la palabra de Dios, pues entonces en la iglesia mora abundantemente la palabra de Dios. Y eso, hermanos, excede meramente la idea o el hábito de leer la Biblia con regularidad. Lo que él está diciendo aquí es que si nuestra vida está centrada en Cristo, nuestras mentes y corazones deben estar permeados, saturados con la palabra de Cristo. Eso implica, por supuesto, leer la Biblia, exponernos a sermones de la palabra, meditarla, mascullarla, asociarla con nuestra vida diaria. Ustedes se recuerdan el ejemplo del hombre del Salmo 1. ¿Cuál era una de las características del bueno? Que meditaba en la ley de Dios de día y noche. En su ley medita de día y de noche. Por eso es que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Vigoroso. Hermanos, ¿qué sucederá si la palabra de Cristo mora abundantemente en nuestros corazones como personas, como individuos? Bueno, que eso afectará profundamente nuestra comunión unos con otros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra está en tu corazón, tú vas a ser un canal de bendición para tu hermano, porque lo que va a haber en tu corazón es la palabra. Y de la abundancia de tu corazón habla la boca. Lo que tú vas a hablar es la palabra. Noten lo que sigue diciendo Pablo en el texto, en el versículo 16. Déjame buscarlo aquí de nuevo. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, así que tenemos que enseñarnos unos a otros y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros